Vamos, vamos. ¿No será ¿Por qué? porque es, o sea, la tracción es más de un lugar y la compresión es de todo el material siendo aplastado? No. Explícame, o bueno, que se te venga a la mente en sí cómo se lleva a cabo el fenómeno. Uno tracciones, otro Ajá, comprimes. ¿Cómo ajá. se va cómo se va a comportar la estructura molecular de esos elementos cuando haces esto y cuando Ajá. haces esto? Con la Pues, compresión van a... a ver, dilo, pasa, No, pasa. dile tú. No, Dime. Yo les digo mejor. ¿no? A ver, Bueno, cuando es la tracción, se va como desgarrando, así como que pa, 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 así, Ajá. y por acá. Y cuando se comprime, es como que se está, como cuando apachurras un sándwich de frijol, como que se desparrama para los lados, así, como que se expande. Así sería. Exacto. Entonces, nosotros no nos podemos casar con un solo material. Entonces, no por mis ganas voy a decir, la aramida soporta balazos y soporta cuchilladas y lo usa Batman y luego puedo ponerlo en color negro y se va a ver fabuloso y no sé qué tanto. Cosa que sí es cierto, pero ¿Hay cuando, microfisuras en la compresión? ajá, ¿Sí hay? dime, Que sí, hay microfisuras al momento de hacer la compresión. sí, Hay que en la sí lo tracción. sé. ¿Son iguales de Ajá. eficientes que en la tracción o son más repentinas? No, no son iguales. Como tu compañero lo dijo visualmente muy acertado, agarras un pan, le pones una capa de frijoles, otro pan, y al momento de aplastarlo no se puede defender el frijol y el frijol sale alrededor del pan. Es lo mismo con los materiales compuestos en forma de tándem. Si tú no lo sabes hacer cuando venga la compresión, porque no le diste un buen proceso térmico, porque no hay un enlace, etcétera, etcétera, el material tiende a salir, entonces ya no puedes defenderlo. En el otro caso de la tracción, si es en fibras, las fibras son como bracitos y van a soportar la fuerza y se van a retener esa estructura hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Un avión, bueno, un barco también, un auto, no solamente está bajo un proceso de tracción, sino también de compresión. Hay fuerzas mixtas, es decir, es todo un conjunto de fuerzas que se está dando en una estructura simultáneamente en diferentes ángulos y de diferente naturaleza. Es por eso que yo no me puedo casar nada más con que voy a ponerle titanio y voy a ser feliz, que nada más me voy a poner carbono y todo está arreglado. Pues no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de escoger un material. Pues sí, sí resiste. Irán, ¿no? La respuesta. Ok. Lo que va a pasar es que tenemos que agarrar un material que sea fuerte, poderoso, magnífico en estas propiedades, pero él estamos conscientes de que es muy malo en otras. Bueno, entonces agarro otro material que sea muy fuerte en las propiedades que él es deficiente y así conjuntamos esos materiales para hacer un material compuesto. Una forma muy simplista, tremendamente simplista, es la gráfica que yo les estoy mostrando. De esta forma pueden ver quién se comporta de una mejor manera o una forma adecuada en un trabajo particular y podemos unirlos para que uno fortalezca en compresión, otro en tracción, y si tengo aguacates, pues le pongo diferentes capas de los tándem. ¿Vamos bien? Sí. Profe, Ande. dice Chávez, Esteban. Ya ve que está muy callado. Pues que si lo puede dejar pasar. No tengo ninguna solicitud. Le voy a decir. dile que ese link de Schoology, yo también me quedé como 5 minutos patinado.
Ok, ahora, ya dijimos, las fibras son maravillosas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, para obtener una fibra se tiene que hacer un fibrado. Entonces, las propiedades que yo estoy buscando en una fibra es que tenga una elevada rigidez específica, que tenga alta tenacidad, que sea muy estable térmicamente y químicamente. Va a tener una superficie adherente adecuada y mayoritaria para una matriz. Debe de estar disponible, pues sí, ¿qué más le puedo decir? Debe de tener alta disponibilidad. Debe de ser fácilmente manipulada para poderla trabajar y tiene que fijarte en el costo-beneficio. La imagen que estamos viendo nosotros son de 3 fibras comúnmente utilizadas en la industria, pero lo interesante es de que nosotros estamos viendo como un hilito que sale del carrete, pero ese hilito está compuesto de muchas fibras, entonces lo está reforzando. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esas fibras? Voy a poder hacer entramados, tejidos y lo que me venga en gana, como la segunda imagen que estamos viendo. Si se fijan, ese entramado o ese hilado tiene un eje en la que está reforzando pues el material. Dependerá de tu creatividad, del trabajo que se esté desarrollando y las fuerzas que se van a estar desplazando en diferentes ejes. Nosotros podemos crear una especie de piel de fibras para soportar aquella distribución de fuerzas. Entonces, el tejido que estamos viendo no es el único, ya dependerá de ti cómo lo vas a hacer, dependerá de qué tan laxo lo vas a querer para el trabajo en particular que vamos a realizar. Hasta aquí, ¿tienen dudas? Ninguna al parecer. ¿Qué fibras son esas, profe? Puede darnos un nombre. Fibra de vidrio, aramida y carbón. Carbón. Ujú. Aquí tengo el fibrado de diferentes materiales. Obviamente dependerá del material, es lo complejo de hacer una fibra, pero independientemente de eso, vamos a ver la resistencia a la tracción contra temperatura. Cuando agregamos temperatura, va a haber una dilatación o una deformación porque los enlaces empiezan a vibrar, cambian las distancias y bueno, eso trae una consecuencia. A veces decimos que algunos materiales no tienen dilatación o no tienen deformación por temperatura. En realidad sí lo tienen, pero la deformación es tan pequeña que la discriminamos. Entonces, estamos viendo diferentes compuestos con diferentes comportamientos. Si yo quiero usar un refuerzo para la piel de un barco, ¿cuál material me recomiendan? ¿Qué tan chilo quiere el barco, maestra? Hay aguacates. Ah, no, pues entonces hay que meterle De carbón, de carbón. la que está más arriba. No sé, la verdad no quiero animar a decir el de la nombre. corrosión. Ujú. La que está más arriba, ¿cómo se llama? No se llama óxido de aluminio, pero no me quiero animar a decir eso. Ah, La lámina. sí. Gracias. Ambos están correctos. ¿Cómo se llama, maestra? Alumina u óxido de Alumina. aluminio. Ah, la alumina, es cierto. ¿Qué más? Pero ese es cerámico, ¿qué no? Sí, a los Sí. cerámicos les gusta hacer fibras. Las fibras. Prefieren Pero hacer no- fibras que hacer cables. Pero no quedaría muy pesadito. Ah, Pero canijo. pues un barco. No, los cerámicos son pesados. No, No. a comparación de los polímeros, pues, o sea, porque veníamos de ver lanchas de fibras de aramida. Mm, Pero pues va a flotar, no se preocupe, profe. Pero es compuesto con el que lleva una capita nada más.
Aramida es Ah, cerámica. o sea, no es de eso nomás. La aramida Ajá. no es un cerámico, es un polímero. Entonces, ¿todos les apuestan al óxido de aluminio? No, Fibra de vidrio. No, porque, a ver. Tiene, yo digo que el barco tiene muchas fuerzas cortantes, pues, le llaman. Ajá. no, o sea, Los aviones porque también, podría. Ajá. los autos también. No, sí funciona, profe. Como es cerámico, no creo que reaccione con el agua para que se oxide fácilmente. Pues, Yo le diría Ok. la de vidrio, no por sé. cuestiones de facilidad y de moldeo y todo eso, sería fibra de vidrio. Ok. Ajá. Entonces, costo-beneficio. Ajá. Pues Y se puede poner aparte las dos. la de vidrio no no Ese es otro aguanta tanta punto. temperatura y pues los barcos tampoco. Ujú. Entonces, cuando quiero, No, o para un submarino, pues para que te aguante machine. Pero La el agua no va primera. a estar a 500 grados. No. Pero pues de abajo hay más presiones, pues. Pero estamos hablando del No, barco. ya sé que dijo, no, sí, ya sé que dijo barco, pero yo nomás comenté la primera, podría ser para eso. Por eso, Entonces, Que mira, sería ya con presión, ¿que no? el óxido de aluminio es Simón, más fácil que esté donde va a haber más fuerzas cortantes. Y ya la fibra de vidrio, creo que habían dicho, pues en el resto de la estructura. ujú. Am, ¿Alguien me puede explicar por qué existe este comportamiento tan raro? Es decir, todos, sí, soporto, ay, pum, ya colapsó. Y este Porque, también. porque es diferente, o sea, como es compuesto, primero va a llegar a un punto en el que colapsa el polímero, o sea, que sería la resina, y luego vendría el cerámico, que es el vidrio. Entonces, supongo que por Porque Ok, es la energía con la que se degradan, ¿cómo era la palabra? ajá. ¿Alguien se acuerda? O sea, la energía necesaria para temperatura de romper el enlace, degradación. creo. Ajá. Por ahí les dejé una tarea. Sí, por eso me acordé, pero no recuerdo la palabra. TGA, TG, TM, ¿qué era? Em, La difusión, Transición líquida y temperatura de fusión. Ujú. Difusión. Temperatura de degradación. Sí. Ok. Entonces estamos conscientes de que si voy a hacer una piel para un barco y para un avión, ambos tienen esfuerzos cortantes, ambos tienen esfuerzos mixtos en diferentes ejes, etcétera, etcétera. Sin embargo, las condiciones de trabajo son muy diferentes. Aun cuando los dos tienen desgaste, pues uno aumenta la temperatura, otro baja la temperatura, etcétera, etcétera. Y no porque a mí se me antoje usar carbono, lo voy a usar en todas partes, con las mismas concentraciones, en las mismas formas, sino que tenemos que tener la inteligencia de poder discriminar uno y otro dependiendo de sus propiedades y pues obviamente es cierto de nuestro dinero, ¿no? Ahora, aquí se los escribo porque algunos se duermen Profe, y mande. en la hoja de atrás, ¿por qué el carbono con el grafito es tan estable? ¿Alguien me podría explicar eso? No será porque es un solo elemento, o sea, no es un compuesto. Ok, también tiene que ver con su estructura. ¿Alguien recuerda cuál es la estructura? ¿Se acuerdan son, cuando veíamos? son láminas, una Ajá. sobre otra en forma hexagonal. porque es frágil. Ajá, Y hexagonal acá. Pium, pium, pium. ajá. ¿Y a mí qué me importa si es hexágonos, heptágonos, cuadrados, triángulos? Y si están en capas o no. La temperatura que Porque, resisten. Que ajá, eran estructuras aromáticas, así se llaman. Los anillos aromáticos. Sí, No, son no las, es aromático según yo. no, o O sea, sea, No, pues No como es tiene decía, forma, pero no es aromático. de que si afecta a uno, entonces como que el barrio lo respalda así. Como que Ajá, pero disipan mejor energía. Porque distribuye Sí, la fuerza entre todos, pero distribuye todos los la fuerza. carboncitos. Y pues, o sea, como ya exacto. Ujú.
Y como ya están en capas unas sobre otras, pues por más que las aplastes, no va a pasar una deformación. Pues. Exacto. ¿Contestaron tu duda? Sí, profe. Ok. Bueno, de nada. Aquí les escribí cómo se hace el proceso de fibrado para reforzar, que no los pierda. En fin, entonces, igual, esto se los voy a explicar con una imagen, pero para aquellos que andan dormidos todavía. Lo que vas a hacer primero es que el material se va a fundir en un horno. Ojo, estamos hablando de fibras en general. Llegamos ahorita a una conclusión de que el fibrado se puede hacer de diferentes materiales. Entonces, pues eso tengan en consideración. Yo les voy a estar hablando de algo muy general y ya ustedes lo adaptan a los diferentes materiales, que si son fibras poliméricas, que si son fibras cerámicas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un horno. En ese horno vamos a poner la materia prima. Va a haber un calentamiento. Se va a crear un elemento viscoelástico, obviamente dependerá del material, y va a haber un fluido o un flujo de este material. Ese flujo va a pasar por ciertas hileras con husillos, que son como especies de conitos. Entonces, ese material, pues obviamente dependerá de qué estemos trabajando. Por lo general se hacen de aleaciones de platino cuando son trabajos nice, cuando estamos trabajando con cerámicos, por ejemplo. Luego, tú puedes determinar cuál es el diámetro de cada una de las fibras. Si bien es cierto, tú puedes determinar pues qué es lo que más te convenga. A la industria le gustan más o menos entre 14 y 20 micras, porque así tienes un campo de aplicación un poco más dinámico. No es más o evitas que sea un diámetro mayor porque estarías utilizando más material, porque la distribución de fuerzas ya no sería la misma, porque aumentarías concentraciones, porque aumentarías densidades, en fin. Cuando Como quien dice, se moldean el fluido. de forma muy burda, así lo podemos expresar. Claro que va a haber un proceso de enfriamiento, pero si así lo visualizas muy rápido, sí, así es. Luego vamos a tener algo que se llama un enzimaje. Es muy simple. Lo que vas a hacer... Profe, Mande. las temperaturas varían mucho dependiendo del material en el que se meten Sí, al horno. claro que sí. A veces ni siquiera usas horno, usas estufa. Porque si vas a trabajar con un polímero, pues dependerá del polímero. Alcanzas 100, 200 grados, ojo, dependerá del polímero. Y un cerámico le das 200 grados y se orina de la risa, o sea, no. Maestra, y ya en la maquila tienen hornos así con estufa, pero estufas industriales. Uh-huh. Luego, lo que haces es que tienes una especie de camita o produces una camita. Esa temperatura que se usa para hacer ese moldeo, ¿es la TG, la temperatura de transición, o la TM? ¿Alguien me puede contestar eso? O sea, supongo que la TM. pero para TM que no, según yo, de fusión. La TG nada más es la vitria, o sea, nada más cuando ya vas a empezar a ser viscoso. Sí. ¿Se acuerdan de algunos videos que vimos la clase pasada donde se creaban fibras de vidrio y que se hacía una especie de colchoncito esponjoso? ¿Video, profe? No, la clase pasada o el semestre pasado. No, ¿el semestre pasado? Ah. ¿No? Bueno, por si no se recuerdan y a los que no estuvieron conmigo, veíamos cómo se fabricaban las fibras de vidrio en forma de colchón.
Entonces, había una tobera donde le aventabas el vidrio, por el cambio de temperatura se hacían unas agujitas y esas agujitas las ponías en una banda y esa banda se movía, al mismo tiempo se iba enfriando y se hacían como colchoncitos muy esponjositos. Se veía como algodones de azúcar. Algo así va a ser en el fibrado, pero en vez de agujas, bueno, van a ser fibras. Y una vez que tengas esa especie de colchoncito, le vas a agregar una matriz. La matriz, pues, que a ti más te convenga. Es lo que se llama el enzimaje. Ahora, tú por tus ganas puedes poner una concentración que te dé la gana de la matriz. Sin embargo, se recomienda ciertas concentraciones, porque si aumentas mucho la concentración de la matriz, ¿qué va a pasar con el material compuesto? Pues va a tener más las propiedades de la matriz. No va a servir Sí. tanto de fuerza. Entonces no nos va a convenir mucho. Ajá. No, no iba a Dime. decir, sí, pues entonces, ¿para qué le haces compuestos si no vas a aprovechar